Si no se maneja, pues sí nos va a generar plagas que pues van a ser cada vez más difíciles de controlar y pues nos van a generar más enfermedades. Por ejemplo, la orina de rata, que muchas veces son enfermedades indetectables y pues terminan en muerte. Entonces, todo esto consecuente de una indiferencia, podríamos decirle, de no manejar correctamente nuestros residuos. Entonces, ahorita términos de lo que manejamos en el municipio son 1,800 toneladas de residuos sólidos diarios y pues aproximadamente son 225 camiones recolectores que también se está tratando de migrar este modelo que ya lleva más de 20 años desde la concesión de Concapsa, que simplemente se recolecta la basura, los residuos de las casas y se lleva a los sitios de disposición final. Mucho tiempo fue allá el vertedero Los Laureles, ahora se está llevando a Picachos, pero pues se hace una estación de transferencia en Matatlán, que esta gran cantidad de 1,800 toneladas, pues se ve reflejado muchas veces en que pues dejan que se llenen estos sitios de transferencia, pues generando complicaciones. Entonces, pues esta empresa cobra por toneladas, cobra por la disposición de las casas a la estación de transferencia y por la disposición de de la transferencia al sitio de disposición final. Entonces, todas estas acciones, todas estas iniciativas de separar, de clasificar, de disminuir los residuos, pues obviamente a ellos no les conviene porque sí se va a generar en un futuro, vamos planteándolo a 5 o 10 años, pues va a ser una reducción de sus ganancias, más sin embargo los costos ambientales pues son mucho mayores y esta es la idea, como ciudadanos migrar a políticas o más bien migrar a conductas, como ciudadanos migrar a conductas que beneficien el ambiente y desde la parte de gobierno, pues sí, políticas públicas que respalden estas acciones de los ciudadanos. Y bueno, para lograr esto que se está planteando, pues se cuenta con 4 ejes, que es cultura y legalidad, aumento en la capacidad de almacenamiento, reducción de los residuos depositados en rellenos sanitarios y productividad en el manejo de los residuos. Se los explico detalladamente. La cultura de legalidad es simplemente el que, por ejemplo, el municipio realmente paga aproximadamente 20 millones mensuales, un poco más, un poco menos, por la recolección de todos los residuos en la casa, pero solamente se hace el pago para la recolección de residuos domiciliarios. ¿Qué quiere decir esto? Lo que sale de nuestras casas. Si hay una empresa, un local, una carnicería, todas estas actividades de transformación tienen que tener una empresa recolectora porque la generación de sus residuos, si no tiene si se maneja como residuos domiciliarios, pues nos llega a generar contaminaciones en los sitios de disposición final. ¿A qué voy esto? Por ejemplo, si un taller mecánico está acostumbrado a dar sus residuos al camión recolector, no hace ninguna labor de separación, de manejo de residuos, simplemente se van a depositar los sitios de disposición final y dentro de estos residuos pues van estopas, restos de aceite, mineral, pues son residuos que van a llegar a los sitios de disposición final y van a estar generando contaminación del suelo y del agua. Entonces, por eso tienen que tener una responsabilidad para que todos esos residuos, porque en general son mucho más, por ejemplo, en un restaurante no es lo mismo que genera una casa que tuvo una comida, pues genera más residuos y tiene que disponerlos a través de estas empresas recolectoras. Entonces, cultura de legalidad es simplemente que todos nos hagamos responsables de nuestros residuos y pagamos el costo, así como cuando tú vas por la calle y te terminas un refresco, pues el llegar a encontrar un bote de donde disponer tus residuos y si todavía eso tú lo llevas a un centro de reciclaje, pues estás pagando al fin de cuentas o estás haciendo una acción que te costó más esfuerzo, pero en conclusión es un beneficio ambiental mayor. No sé si me da a entender en ese sentido.
La segunda es incremento de la capacidad de almacenamiento de residuos reciclables. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la mayoría de los residuos son reciclables, no todos, ahorita los vamos a ver, pero sí aumentar el acopio para que sea más rentable llevarla a los centros de reciclaje. Por ejemplo, el vidrio, el plástico, son residuos que es costeable llevarlos a un centro de reciclaje siempre y cuando sea volúmenes grandes, ¿sí? Cuando son poquitos, pues no es costeable y esto, pues desincentiva el reciclaje. Más sin embargo, si tenemos un acopio seguro, controlado, pues es más rentable llevarlo a los centros de reciclaje y pues siempre hacerlo por el beneficio ambiental. Entonces, en el municipio de Guadalajara tenemos los puntos limpios, las campanas de vidrio, empieza a haber contenedores clasificados y esos contenedores clasificados pues son contenedores que también se empiezan a ver en escuelas, en espacios públicos, por ejemplo, en el Parque Solidaridad tiene ya sus contenedores, ya no solamente el bote de basura con una para residuos, sino ya tiene más opciones de residuos para que desde la generación se estén clasificando. En el, en el 3 tenemos la reducción de residuos depositados en rellenos sanitarios. Eh, Esto es porque, pues, este modelo, pues, simplemente se enfocó en irlos a esconder, así como cuando uno se quiere deshacer de un problema, pues más trata de alejarlo, de dejarlo atrás, pero pues sí es una contaminación grave. Aquí la foto vemos que, por ejemplo, está hacia al suelo, entonces lo que yo les decía, de este taller que no paga el manejo de sus residuos y terminan depositados en vertederos, pues cuando es temporada de lluvias, pues ya sea las pilas, el aceite de cocina o los otros elementos se mezclan con el agua. Al momento de mezclarse los residuos de la basura con el agua, se generan lixiviados, es este líquido color café que sale de la basura, que huele muy feo. Este lixiviado pues llega al suelo, contamina el suelo y contamina los cuerpos de agua cercano. Por ejemplo, ahí en Laureles pues estaba contaminando mucho el río Santiago. Entonces, parte de las acciones fue ya decir, ¿saben qué? Vamos parando y también hacer conciencia que aunque no veamos esto día a día, pues son problemas que están pasando. Aunque nosotros creamos que ya desaparece y mágicamente ya no vamos a tener ese problema, pero ese problema se llevó a otro lado donde sí está generando estos problemas, ¿sí? Luego tenemos de cuarta estrategia el incremento de la capacidad de los residuos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sí tengamos una participación ciudadana en el manejo de la basura. Al fin de cuentas, pues son cuestiones en donde uno como persona pues lo hace, aunque el otro no lo haga. Son cuestiones en donde, bueno, no es que yo les diga, ay, pues vayan recogiendo la basura que van viendo cuando van caminando. Simplemente si ustedes llevan un residuo, unas papitas, el refresco, pues guárdenlo, o sea, hagan su parte, no es que después de la charla ya se pongan a limpiar todos, pero al hacer su parte, pues ya son un ejemplo para las otras personas. Entonces, si por ejemplo, muchas veces con los familiares o en los lugares donde vivimos, pues sí hay gente que es renuente, pero si nosotros empezamos con estas políticas, con estas acciones, pues poco a poco las demás personas van a ir sumando. Y en estos los residuos va a ser un crecimiento, pues luego va a ser exponencial. Se ve poco las personas que hacen estas acciones, pero a medida que pasa el tiempo, pues estas personas van a jalar a más personas y pues sí se va a hacer una cultura, tanto por ejemplo como hay colonias en donde si tú, por ejemplo, no recoges la popó de tu perro, pues sí eres señalado socialmente para que pues hagas no son buenas acciones, sino son responsabilidades que tenemos al nosotros, por ejemplo, tener una mascota. Entonces, al igual que
que por ejemplo no se tienen cámaras vigilando los parques para ver, ay, ¿quién nos recogió? Pues no, son acciones donde por nosotras, por nuestra propia cuenta, las tenemos que hacer, aunque no nos los estén viendo. ¿Por qué? Por una responsabilidad social. Así es el manejo de los residuos. O sea, si vemos unos contenedores donde hay una clasificación, pues cogerlos en el lugar correcto, aunque no nos estén viendo, por una responsabilidad, así como nosotros tenemos la costumbre de lavarnos los dientes, de lavar los platos quizás después de comer, de la cama, pues así se debe generar esta costumbre de aplicar las 5 R's y darle un buen manejo a nuestros residuos. Entonces, a eso nos referimos. Con conciencia ambiental es darnos cuenta que todo lo que nosotros consumimos en el día a día, imagínense, hagan una reflexión de todo lo que han hecho hasta ahorita, desde la mañana, levantarse, que desayuné, me hice desayunar o fui a desayunar, que utilicé, en qué me moví, todo lo que nosotros hemos usado para poderlo producir, para poderlo generar, pues se ha requerido pues un consumo de energía, una contaminación del agua, contaminación del suelo, contaminación del aire, que a fin de cuentas, pues eso afecta en menor medida, pero llega a tener afectaciones a la salud. Y entonces considerar de todo eso que requerí, qué era lo que no necesitaba realmente o qué es lo que puedo prescindir de esos elementos. Pues hay unas cosas que sí son súper necesarias. Por ejemplo, si me hago de desayunar, pues un sartén, utensilios, pero si quizás lo puse en un plato desechable para comérmelo en el camino, para comérmelo ya llegando al centro de trabajo, al centro de estudio, en lugar de un topper, pues ya es algo donde dices, no, pues eso no lo pude haber requerido. Conciencia ambiental es simplemente eso, el saber que vivimos en un entorno y que todo lo que necesitamos, requerimos o deseamos, pues va a generar o genera un impacto al medio ambiente. No es para irnos tristes y para llorar y todo, pero sí es para hacer conciencia, sí es para que nos demos cuenta. Otros términos que ya, por ejemplo, se empiezan a plantear, que son cosas así, por ejemplo, ustedes, eh, que les tocó enseñar a sus papás a usar un smartphone, a decirle, a explicarles que era una aplicación, pues así también nosotros nos estamos acostumbrando a este lenguaje, que al fin de cuentas los temas de medio ambiente es un lenguaje en el cual pues hay términos, hay conocimientos que sí tenemos que tener en el día a día porque las nuevas generaciones, por las caricaturas, porque ya lo enseñan mucho en las escuelas, nosotros vamos a las escuelas a dar estas charlas, pues ya conocen estos conceptos y entonces son cosas que yo, por ejemplo, cuando lo digo en las juntas de colonos, pues son términos que tenemos que saber y que entender. Un término es el de basura y residuo. Basura, en resumidas cuentas, es todo eso que yo uso, pero ya no tiene un segundo uso, ¿sí? Y residuos es algo que usé, pero puede ser reciclado, reutilizado, y pero tiene que estar clasificado o separado. Sí, porque muchas veces ya agotamos el término reciclado, pues, o separado, pero pues hay que, como dicen, hay que buscar otros términos donde sigamos comprendiendo estos términos. Por ejemplo, aunque, por ejemplo, pasa mucho en los restaurantes, eso también es una labor grande, que los restaurantes generan muchos residuos reciclables, pero al juntarlos con restos orgánicos, pues ya se convierte en basura. Por ejemplo, pues tenemos en el bar, o en los restos de cocina que generan plásticos, vidrio, que es altamente reciclable, cartón, que es altamente reciclable, pero como es mezclado con los residuos de comida, pues se convierte en basura
Y eso de bolsa de basura que se generó, pues ya va a los sitios de disposición final, porque por ejemplo el cartón, ya que está manchado con los restos de comida, pues ya es difícil reciclarlo. Que se tiene que hacer, llevar a los sitios de disposición final. A comparación que si desde la generación tuvieran una clasificación, pues ya simplemente disminuimos a la mitad o mucho menos esa bolsa de basura que se generó. Entonces vámonos con las 5 R. ¿Quedó claro este término? ¿Alguien que levante la mano? Sí, bastante claro. ¿Sí? Ok, va. Y vámonos con las 5 R's. Antes eran 3, quizás a ustedes les enseñaron 3, ya ahorita son 5. Y pues puede ser muy repetitivo, pero pues quizás les diga algo que no habían escuchado. Entonces, vamos mencionando las 5 R's. Las 5 R's es la primera, rechazar. Rechazar es todo eso que yo sé que se va a convertir en basura. Ya sabemos que es basura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues rechazarlo, ver la forma de no usarlo. Si, por ejemplo, en vez de, por ejemplo, lo que es todos los plásticos de un solo uso, son plásticos, el unicel, los desechables, son plásticos que realmente van a terminar acá por muchos, muchos años y aparte de que van a estar ahí, pues van a generar complicaciones porque al momento que se quiera hacer una remediación de suelo, pues es todavía más complicado. Entonces, el rechazar es simplemente el optar comportamientos o idear formas de reducir, de no usarlos. Por ejemplo, muchas veces vamos a la paletería y ya ahorita que es temporada de calor, que dices, no, pues sí se me antoja un agua fresca, pues en vez de pedirla en este vaso de unicel que realmente muchas veces pues termina usándose 10, 15 minutos y termina en la basura, pues pueden pedir una bolsa de plástico o en el mejor de los casos, pues llevar su termo y ahí ya muchos les dicen, ah, sí, yo aquí te lo sirvo. Entonces son opciones y por ejemplo, hay un festejo, en vez de usar los platitos desechables, pueden usar de cartón. Hay muchas opciones y pues creo que somos muy ingeniosos en ver otras formas de darle una alternativa al uso de los desechables, ¿sí? Entonces la primera, rechazar, grábensela bien. Reducir, reducir a diferencia de rechazar es algo que sí requerimos, que sí lo necesitamos. Yo les platico en la mañana, pues sí, el sartén sí lo necesitamos, pues también a veces, por ejemplo, les requerimos tomar agua, entonces, pero al fin de cuentas quizás no necesitas comprar una botella de agua al día, sino usar un termo y ya con eso reduces la cantidad de residuos generados. Si realmente, pues sí, no traes termo o algo y necesitas agua, pues sí, es aceptado. Pero sí ver la forma de reducir. Por ejemplo, les decía, en vez de usar el platito de unicel, pues, pero necesitamos comernos el pastel porque es festejo de alguien y entonces pues llevar unos platitos que se puedan lavar, unos de plástico, de esos de las tiendas de 20 y 30 pesos. En los tiempos eran de 5 y 10, ahorita ya subió todo. Y es algo que sí se puede hacer, y muchas veces que vamos a un lugar para pedir para comer o que pues sí, estamos con la pareja y queremos comérnoslo en la cama y viendo Netflix, pues en vez de que nos den el contenedor de unicel, llevar nuestro topper. Y hay muchas opciones para algo que sí vamos a usar, usarlo en menor volumen. A eso se refiere reducir. La que sigue ya la conocen, es reutilizar, es todo eso que ya fue hecho con un fin, seguirlo utilizando. Por ejemplo, ahorita nosotros tuvimos la semana pasada el acopio de textiles, porque pues sí, la industria de la moda es una industria que genera muchos, muchos residuos. ¿Por qué? Porque son cuestiones donde ustedes conocen que ya es la ropa de temporada y pues muchas veces no, ya pasó de temporada, pero es algo que se puede seguir usando. Entonces, si ustedes pueden seguir usando, por ejemplo, una playera que usan pues a veces para salir a la plaza, con la familia, a reuniones familiares, pero ya después
la usan para simplemente estar en la casa, luego como pijama y al último termina como trapo. Es un ejemplo de reutilizar sus cuadernos si los usan la hoja por los dos lados están reutilizando. Hay varias formas de, por ejemplo, muchas veces gente utiliza los frascos para agregar ahí los frijoles o cuestiones donde desea almacenar, entonces muchas se pueden reutilizar, aunque la tendencia de la mercadotecnia nos diga que tengamos que estar comprando cosas nuevas, pues muchas cosas se pueden reutilizar, ¿sí? Y le decía el cuaderno, lo uso por la hoja por los dos lados y ya cuando ese cuaderno ya lo he usado, ese libro, eh, pues al llevarlo eso a un centro de acopio para que después se vaya a un centro de reciclaje, ya es el proceso de reciclar. Reciclar es lo que pasa en las fábricas. Llegan los envases de refresco de plástico, los trituran y se genera plástico nuevo. Ya hay muchos refrescos, por ejemplo, que en el envase dice, no sé si lo han notado, dice, este envase está hecho con 100% de botellas recicladas. Entonces, pero para que eso pudiera suceder, tuvo que haber personas que separaran el plástico, que lo llevaran a los centros de acopio y que de ahí se fuera a las estaciones de transferencia. Si se salió de su casa todo revuelto, pues es algo que, tengan lo seguro, que terminó en vertedero, en la foto que les mostré. Entonces, el reciclaje pasa en las fábricas, nosotros solamente hacemos una separación para que pueda suceder esto, ¿sí? Entonces, eh, pues es una labor pues grande porque, por ejemplo, ustedes ya traen la intención de empezar a separar en su casa, pero pues el hermano, los papás, pues dicen, no, yo no sé. Entonces, todo esto es para que también les comuniquen a ellos, inténtenlo. Pues el inicio no es fácil, va a ser un poco renuente o quizás ya tengan todo separado y crean que regalándoselo al que pasa va a ayudarles, pero él va a decir, no, ¿sabes qué? No llevo las latas y el cartón porque el plástico no, y el plástico lo van a tener que llevar ustedes y una bolsa muy, muy grande que les van a dar 10 20 pesos, pero esa bolsa grande que llevaron, que juntaron de plástico, pues de envases reciclables, pues ya es un mayor beneficio ambiental que dejó de ir a hacer estas montañas, ¿sí? Entonces, en un futuro, ahorita pues sí, se cobra por peso, pero en un futuro lo que más se va a considerar es el volumen, o sea, cuánto volumen me cuesta disponerlo o tenerlo enterrado, y más que a futuro, pues el encontrar espacios para disponer los residuos cada vez va a ser más costoso. ¿Por qué? Porque pues la población ha aumentado, aquí en conciencia ambiental, la población aumenta y entonces se requiere vivienda, se requieren espacios y entonces pues ya en vez de tener basura la gente se prefiere tener un hábitat, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cuáles las R's que llevamos? ¿Alguien que pueda mencionar? 4. ¿Hasta dónde vamos? Rechazar, reducir, reutilizar, reciclaje. Ajá. Uh-huh. Y la última, sí, y la última es recuperar o reparar, que esta se agregó porque pues muchas cosas ya tienen la obsolescencia programada. Les decía de la moda, pues desde que se genera una moda nueva o una nueva tendencia cada 6 meses, pues ya está programado para que algo que se consumió tienda ya a ser, o sea, a ser pues ya rechazado, pues o sea, ya tirado. Y el recuperar, el reparar es simplemente el darnos cuenta que, por ejemplo, el teléfono, si ya salió la otra versión, pues, pero si todavía sirve, pues seguirlo utilizando. Por ejemplo, esto principalmente pasa con los aparatos electrónicos, muchos, por ejemplo, a veces hay casos de microondas
de muy viejitos que siguen jalando y los microondas más nuevos se descomponen a los 2, 4, 6 años. Entonces, esto me refiero con obsolescencia programada, en donde se puede reparar algo, un plato, se puede reparar, macetas, cuestiones así, y también ropa, la mochila, por ejemplo, pues sí, se rompió de la agarradera, pues se repara y se sigue usando. Entonces son estas las 5 R's. Y en donde dice aumento de la capacidad de almacenamiento, pues están todos estos contenedores clasificados que cada vez los vamos a ver más en centros escolares. Pues realmente muchas veces no sabemos cómo usarlos, ¿no? Por ejemplo, dice plástico y PET y vemos muchos desechos de los estos que les digo de unicel, cuando realmente plástico y PET se refiere a residuos reciclables. Entonces vamos a explicar un poco. Plástico y PET, pues así se le conoce por sus siglas en inglés, por el poliuretano, y que principalmente, ¿cuáles son? Son los que tienen en la parte de abajo un circulito o en la parte de abajo tienen una raya. Esos son el PET y el HDP, que son altamente reciclables, pero siempre y cuando, les menciono, nosotros los dispongamos en los sitios correctos o se vayan a los centros de reciclaje. Si los separamos, pero luego llega el camión y lo mezcla todo, pues es algo donde ya el vertedero, sí puede que haya pepenadores ahí disponibles, pero la probabilidad es menor, es mejor regalarlo a las personas que pasan, a los lugares donde veamos. También se está trabajando con una organización que se llama el Teatro en Bici, que manejan un programa que se llama Tianguis del Recicle, y pues van por diferentes lugares. Creo que va al Walmart Tonalá y ahí le pueden llevar sus residuos reciclables. ¿Cuáles son? Pues son las botellas de refresco, el agua, el yogur, la leche, los plásticos rígidos, los botes, todos esos que tengan estos tipos de categorías, el de champú, el del jabón, el del Suavitel, todos estos envases son altamente reciclables. No es necesario que los lavemos, simplemente, por ejemplo, el refresco, cerrarlo bien, el agua, cerrarla bien, sacarle todo el aire, cerrarla para que disminuya su volumen. Entonces, se disminuye el volumen, pues podemos almacenar más envases que al momento de llevarlos al reciclaje o estando en los contenedores, pues ayuda a tener una mayor capacidad. Y luego nos vamos con, estos son los plásticos, ¿sí? Entonces, los que no ven aquí son los desechables, los que no sé, los plásticos de un solo uso, entonces se van a considerar restos, ¿sí? Que son otro tipo de residuos que realmente es basura y por lo cual los plásticos que sí son reciclables son residuos, ¿sí? Entonces ya van viendo cómo se enlazan todos estos términos. El siguiente residuo es el de papel y cartón. Realmente en México es de los que más recicla el papel y cartón. Pues cuántos no vemos que va pasando ahí el carretonero con sus cajas y es una fuente de ingresos para las personas muchas veces que viven en situación de calle. Y pues realmente lo que se recicla son los cuadernos, las revistas, las cartulinas, las cajas de cartón. Ahorita el Tetra Pak ya se empieza a reciclar. Y entonces, pero siempre tiene que estar libre de impurezas. Y por ejemplo, nosotros vemos en los restaurantes de comida rápida que nos dieron la hamburguesa, las papitas en una cajita de cartón, en un plato de cartón, pues realmente es para que sustituyan a los plásticos. No es para que se vaya a reciclar este tipo de residuos, sino que en los sitios de disposición final, pues por ejemplo, es más viable que se compostee un pedazo de cartón que un plato de unicel, ¿sí? Ya el cartón dura menos tiempo que el plato de unicel, que va a durar mucho, mucho tiempo. Entonces, por eso se está optando por usar estos contenedores de cartón en lugar de
de los de plástico, pero no significa que ya sea susceptible al reciclaje, ¿no? El reciclaje, por ejemplo, todos los trabajos, todos los cuadernos que ya dijeron, ya, por fin, ya pasé esta materia, ya me quiero deshacer, pero ponerlos en los sitios para que sean susceptibles a reciclaje, ¿sale? Las revistas, periódicos, cajas de cartón y las cajas. Otros residuos reciclables son los metales, que son las latas de aluminio, el fierro, los aerosoles, las corcholatas, son los que nos levantan por las mañanas que está pasando la camionetita. ¿Por qué? Porque pues son altamente reciclables, son altamente valorizados y pues es algo que también estas acciones nos ayudan a que no se vayan a los sitios de distribución final sin sufrir un proceso de reutilización o reciclaje. Como les comentaba, no es necesario lavarlos, por ejemplo, para las latas de atún, lo del chícharo, ahorita que muchas veces vamos a las albercas o que ya vamos a ir a la playa, algo, pues sí, usarlos sin lavar, con simplemente una servilletita, le limpiamos las impurezas y ya, con eso, pues ya estamos quitándole impurezas que no nos va a generar malos olores, pero pues lo podemos almacenar en lo que los llevamos a los centros de reciclaje. Sí, lo que yo les digo, pues sí, llévense sus vasos de su casa o si pasan así a hacer las compras que van a hacer una carne asada y pues todos pasan primero las compras, pues también contemplen unos vasos que se pueden reutilizar, unos platos que se pueden reutilizar, por ejemplo, una lavadita o el plato que en vez de llevar los de unicel a la playa, pues lleven uno que se pueda reutilizar, que se lave y hasta le sirve de frisbee, o sea, como cambiar estos comportamientos para no generar este tipo de residuos. Si ya los generaron, pues ver la forma de separarlos en vez de tener mezclado las latas de los refrescos, de la cerveza, con de los refrescos y los desechos de comida y los desechos de unicel, todo queda en una bolsa grande. Si se separa, pues ya es una ventaja y están ayudando al medio ambiente, aunque ustedes lo consideren una acción muy, muy sencilla, insignificante, pero si todos lo hacemos, pues se genera un cambio grande, pues. Y al último, el vidrio pues es de los residuos más reciclables, se hacen artesanías, se hacen canicas, se vuelven botellas nuevas, pero sí es importante que se vaya a los sitios de reciclaje. Si, por ejemplo, estamos acostumbrados quizás a un refresco de vidrio, pues tratarlo de cambiar o uno más grande, yo les digo en las cervezas, pues en vez de las botellitas estas que no son retornables, buscar unos envases más retornables como caguamas, que esas hasta nos dan producto por menor precio. Entonces, pues sí, el reciclaje nos ayuda a también consumir o pagar menos. Ahorita lo vemos, por ejemplo, cuando la alza de los precios, pues sí, que la leche sube de precio y tú dices, bueno, es que realmente evidencia que estábamos pagando también por el envase, que decías, ay, no, ese no cuesta, pero sí, ya vemos que cuesta el envase del refresco, el envase de la leche, entonces, por ejemplo, hay personas que están optando por comprar la leche en bolsa, que es más barato, nos genera menos residuos y que se evidencia que el costo del envase que es de 2, 3 pesos de diferencia. Entonces, ahí es donde anteriormente, porque había una abundancia de materias primas, no se notaba, pero ahorita que hay una escasez desde el COVID de la importación de materias primas, pues ya se está reflejando en su bolsillo y es donde, pues es donde les digo, hay que evitarlo, ¿no? O sea, a veces comparamos precios y el producto que tiene un envase más bonito, pues cuesta más, es porque estamos pagando ese embalaje, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, en la mantequilla, que la que viene en el topercito de plástico, que ese topercito es de difícil reciclaje, pues es mucho más que la que viene envuelta en papel encerado, ¿no? Entonces, sí hay que ver eso, que el estar pagando estos embalajes que van a terminar en vertedero, pues es un costo que nos está generando nosotros y generando los municipios
trasladarlo a los sitios de disposición final, ¿no? Entonces el vidrio se recomienda así, llevarlo a los centros de reciclaje. No es tan costeable reciclarlo, porque pues sí lo pagan muy bajo, pues lo pueden regalar. Ustedes, por ejemplo, que tienen allá los lugares de artesanía, que llevan todo el vidrio, que se fomente el reciclaje, se fomente una pequeña economía. Y el vidrio, por ejemplo, que ya una botella que se rompió, el de la ventana que se rompió, sí se recomienda ponerlo dentro de una caja de cartón, sellarlo bien, ponerle leyenda de vidrio. ¿Para qué? Para que las personas que están en la recolección domiciliaria, los que están en los sitios de disposición final, en los vertederos, pepenando, no tengan accidentes, ¿sí? Entonces sí darles un buen manejo al vidrio, y si es algo que es de difícil manejo, pues sustituirlo, ¿no? Luego, pues ya todos estos son residuos reciclables. Siempre y cuando, como les digo, cumplamos este proceso. ¿Cuáles son los que no son reciclables y se consideran restos? Estos, pues son todos aquí hay dos que sí son reciclables, el del jabón y el de la leche, pero los otros ya son, lo que les digo, de estos embalajes que son pues complejos de reciclar, el del yogur. Muchas veces, por ejemplo, que compramos fruta, nos dan en un vaso transparente. Ese es de difícil reciclaje, solamente de un solo uso. Lo que podemos hacer es reutilizarlo, para, por ejemplo, compré la fruta, pero ya en la noche voy a ir a comprar, me lo llevo para que ahí me lo pongan. O sea, sí ver la forma de disminuir nuestros residuos. Los poliestirenos, pues son el unicel, que realmente es plástico expandido, que lo que complica el reciclaje de todo el unicel, de todos estos poliestirenos, es que como en su mayoría viene atrapado dentro de estas cápsulas de plástico, pues no es viable su reciclaje. Comentan que empiezan a hacer acciones y todo, suena muy bien, pero realmente solamente se está transformando el 0.0001% de todo el unicel que se está generando en el país, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, muchas veces en los tianguis, que son de que termina el tianguis y queda el cochinero, y lo que más se ve son todos estos contenedores de unicel, y pues realmente son residuos que van a terminar en los sitios de disposición final por mucho, mucho, mucho tiempo, y el producirlos, el transportarlos, el usarlos, el dejarlos ahí a la intemperie, pues sí nos genera mucho impacto ambiental. Lo que yo les digo, pues sí, las micheladas, pues en la misma lata, pues, o en el mismo del envase de vidrio, ahí poner todas las salsas. O sea, como ver la forma de disminuirlos, ¿no? Los desechables, en la cooperativa muchas veces, o en la cafetería que se los dan, pues no, yo llevo mi platito, como también es muy cómodo para las personas que venden alimentos dar este tipo de contenedores, porque pues, no lo tienen que lavar. Pues, o sea, me tocó muchas veces ir allá para los Altos de Jalisco, y pues el restaurante se veía bien, y te llevan la comida en plato desechable, que tú dices, pues es que es ilógico, ¿no? Cuando una responsabilidad es generar menos residuos. Incluso la bolsita en el plato del taquero genera menos residuos, esa bolsita, que el estar dando platos de unicel, por ejemplo. Pues entonces, sí ve la forma en donde pues nos va a costar más trabajo usar disminuir los residuos, pero ambientalmente y en un futuro pues nos va a ayudar mucho, ¿no? Porque vamos a tener mayor agua limpia, principalmente los incendios que generan más contaminación a la atmósfera es cuando se queman los vertederos, y consecuencia de tantos residuos no reciclables que tienen una buena combustión. Los ejemplos de resto, pues sí, son los pedazos de madera, la ropa, que ahorita ya por las campañas ya se está canalizando para hacer
para que se reutilice o para hacer aislantes térmicos que se trituran. Muchas veces, este es también un ejemplo, es, por ejemplo, muchos en la parte de la cajuela, entre lo que es la cajuela y la llanta de refacción, tienen una pequeña esquinita que se ve en fibras. Eso es lo que se hace con las telas recicladas. Los orgánicos, quizás en un futuro compostearlos, pero sí tiene que tener un buen manejo, que es lo que podemos hacer en nuestra casa, generar nuestra composta. Hago mención de algunos residuos que son de difícil reciclaje, como les comentaba, cuando se incendian los vertederos, las llantas son las que también nos generan mucha contaminación, que se ve el humo negro, es porque no hubo una buena disposición, lo que les comenté de los talleres que no tienen una empresa recolectora, pues también así hay muchas llanteras que no tienen una empresa o no pagan por la disposición correcta de las llantas. ¿Qué hacen? Pues se las dan de la basura, en la basura con que le den 10, 20 pesos, él muy contento, porque pues es un problema que solo lo va a cargar unos minutos en lo que llega al sitio de expulsión final, pero pues sí nos genera esta contaminación, que las llantas, el proceso ahora es que se tienen que transformar de una manera física. ¿Qué quiere decir esto? Que se trituren, que se compacten para hacer, por ejemplo, asfalto, o a veces hacen adoquines para caballos, o sea, las pistas de tartán, pero esto tuvo que ser un costo mayor al de solamente darle una propina al de la basura, sino un costo mayor por todos estos procesos de destrucción y que se debe pagar, pues que tengamos esa conciencia que va a ser más tiempo y esfuerzo. Los aparatos electrónicos, las pilas, los focos fluorescentes, esos, como les comenté, a través del Tianguis del Recicle, los pueden buscar en Facebook y ahí vienen las rutas. Simplemente pues generamos pilas, el control del Xbox, los focos, vámonos juntando, las pilas las podemos poner en un frasco bien sellado, con que no tenga con que no le esté dando el aire, que luego se empieza a salir, por ejemplo, han visto en controles que empieza a salir esta espumita blanca, es porque al tener un contacto con el aire genera una oxidación, y por eso se les pide tener las pilas en un frasco bien cerrado hasta que se llene el frasco, pues sí, disponerlo en los lugares correctos, que por ejemplo en el tanque de recicle ahí los pueden llevar, o en las estaciones del tren, algunas estaciones del macrobús, algunos paraderos, ahí pueden disponer sus pilas, pero sí tener esta conciencia que si se va a la basura, va a generar contaminación de agua. Eso está clarísimo. El aceite vegetal de cocina ya también se empieza a reciclar, tener un manejo apropiado, y las colinas muchas veces pues terminan en cuerpos de agua, o por ejemplo en la playa, que los pájaros terminan comiéndoselas y pues nos está afectando. Entonces, sí tener mucho cuidado en todos estos tipos de residuos, aunque parezcan insignificantes, pero sí generan un impacto al ambiente. Ya por último, les quiero compartir una página que tenemos, es un grupo en Facebook que se llama Medio Ambiente Guadalajara. Ustedes pueden unirse para estar en continua comunicación y seguir aprendiendo de estos temas de educación ambiental, para saber de todas estas campañas que vamos a estar realizando. Maestro Jorge, la alumna Fátima Guadalupe tiene una pregunta. Si es tan amable, Fátima, de hacer uso de la voz para comentar. Si se encuentra la compañera. Dice que ya fue respondida su pregunta. Ok, bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Comentario, observación. No, por mi parte ninguna. Bien, jóvenes, miren, si no hay dudas ni preguntas al respecto, no me resta más que agradecerle al maestro Jorge Zúñiga, del área de educación ambiental, del área de medio ambiente y gestión integral de la ciudad, su amable participación en esta actividad, que en mucho va a ayudar a superar un problema importante que tenemos en el centro escolar. Comentaba con el maestro Jorge Zúñiga al inicio de la reunión
que antes de la pandemia en este centro escolar eran algo así como 2.500 personas las que estaban inscritas en los diferentes bachilleratos. Posteriormente a la pandemia se registra un incremento de la matrícula que asciende a casi 6,000 personas. En consecuencia, y ya estando de manera presencial, la generación de residuos derivada del consumo de alimentos pues se triplicó prácticamente al grado de que están generándose algo así como entre 800 y 1,000 kilos por semana. Entonces, el propósito de esta plática es ser parte de un inicio para pues empezar a generar una conciencia basada en las 5 R's, donde el rechazar los productos en los cuales se nos venden los alimentos, pues una parte importante, el reducir y utilizar utensilios relavables, pues también es parte importante. Valentina está levantando la mano, no sé si quisiera hacer alguna pregunta al ponente, puede hacer uso de la voz. Creo que se desconectó. Bien, maestro Jorge, pues si no tiene nadie alguna otra pregunta, pues no me resta más que agradecerle su amable participación y del personal de la Dirección de Medio Ambiente. Muchas gracias, maestro, por su participación. Esperemos pronto pues estar en contacto con algunas otras actividades y a los compañeros concejales también reiterarles un amplio agradecimiento por su participación. Yo creo que la asistencia de todos ustedes demuestra un interés sincero, pues, de participar en esta solución. Sinceramente, compañeros, les agradecemos su participación. Maestro Jorge, maestro Oscar Vaca, que nos acompaña por aquí, muchas gracias por su participación. Maestro Jorge, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, maestro Andrés. Gracias, maestro Jorge. Maestro, si quiere dar alguna mensaje de despedida, pues adelante. Pues simplemente lo que les digo, pues desde una fiesta, que ustedes los ven raros o algo, pero sí, no cohibirse en estos temas, sí empezarlo. Ya después uno va a jalar a otro y de su casa tengan mucha paciencia, mantengan siempre su voluntad y pues verán que sí van a empezar a jalar este tipo de personas. Yo los lugares donde vivía con amigos, pues sí, la satisfacción es de que cada lugar se quedó con su programa de separación de residuos porque vieron que era más fácil el manejo. En las fiestas, pues ya los que van, cuando invito a alguien, pues ya saben que no deben de llevar residuos pues de un solo uso. Vemos la forma de no usar tantos desechables. Entonces sí es algo que se oye muy loco, muy bizarro, pero sí se puede y al fin de cuentas el resultado no lo vamos a ver ni el siguiente año ni el que viene, lo vamos a ver en 5 o 10 años. Entonces tengan mucha paciencia en eso. Les reitero que ya ahorita salgan con los amigos, traten de no usar desechables o si ya lo usaron, pues separarlos para que no se mezclen con los residuos reciclables, ¿verdad? Les agradezco mucho su atención y pues quedamos a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro, que agradecemos su participación nuevamente y pues damos por concluida esta actividad. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias, buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Listo, ya sé. Gracias, hasta luego. 4 de mayo. Sí, 11. La otra, ¿cómo había quedado? Sería... ¿Qué pasó, Ana Belén? Voy a traer mi papelito. Porque yo no la tenía, pero como me deciste, porque te cambió Sí, todo. profe, mi duda esta plática es para que se lleve a cabo en la prepa, o sea, todo eso de reciclaje. Así es, vamos a implementar pues medidas, ahorita pues es un punto de partida, la intención es vincular a todos los compañeros a este tipo de trabajo. Ok, entonces para que nos ayude, vamos primero, el primer paso que vamos a hacer, vamos a invitarlos a que depositen los residuos en los puntos de acopio que están señalados en la preparatoria.
para poder valorizar los residuos, y gradualmente vamos a ir incrementando las actividades. Entonces, nos vamos a proporcionar esta grabación en un link para que usted la comparta con sus compañeros y sus compañeros que no pudieron estar aquí tengan acceso. Muchas gracias. Sí, gracias.